la grabación. Muy buenas noches para todos, espero que ahí se vea bien y me escuchen bien. ¿Me Sí, confirman, por favor? sí, perfecto. Dale. Bueno, muy buenas noches para todos. Mi nombre es Johnny Grajales. Hoy los estaré acompañando en esta nueva capacitación y mostrándoles dos lijadoras que llegaron nuevas al mercado desde la línea de Uberman. Vamos a ver una específicamente que es inalámbrica, que viene como con varias características interesantes e importantes. Sin embargo, decidí incluir esta belleza porque hoy la capacitación, más allá de hablar de las herramientas de lijado, pues la idea también es darles algunos tips y consejos respecto al lijado eficiente en diferentes superficies, principalmente en madera. Vamos a arrancar con esta y vamos a ir avanzando para mostrarles otras herramientas que son fenomenales y que la idea es que ustedes las conozcan más a detalle. Está esta, que es una lijadora de banda. Entonces, dentro del tema de lijadoras, vamos a encontrar lijadoras rotorbitales, orbitales y estas lijadoras de banda. También existen de tambor o calibradoras, que son ya una estructura muchísimo más grande, por donde pasan diferentes rodillos que tienen también una lija, va una banda transportadora y es un proceso de pulido en la madera. Esto realmente es muy eficiente para trabajar en tableros o superficies grandes que requieren un desbaste o una calibración muy precisa. Esto generalmente se utiliza de manera industrial. Estas herramientas que vamos a ver el día de hoy son herramientas también de trabajo industrial, de trabajo pesado, pero más enfocadas en talleres de carpintería donde se necesita pulir superficies pequeñas o grandes de una forma muy versátil. Entonces, les contaba, está la lijadora de banda, que es esta. Esta es una lijadora muy versátil, es alámbrica, como lo pueden ver. Es alámbrica. El cambio de cintas yo la dejé así, no la limpié porque quería que vieran, está aquí en el taller, ya la hemos usado varias veces y trabaja muy bien. Se le quita así su banda, ya simplemente se ajusta de esta manera. ¿Qué es lo que tienen que tener cuidado cuando lijan con una lijadora de banda? La lijadora de banda es muy abrasiva, es decir, quita demasiado material. ¿Para qué se utiliza? Principalmente para tableros o superficies que requieren mucho desbaste. Generalmente se trabajan con lijas número 60, 80 o 120. Muy difícil conseguir, pues claramente se pueden conseguir lijas de números mayores, pero es muy difícil conseguirlas generalmente, como es una lijadora que se trabaja más para desbaste. Por eso tiende a trabajarse con números de grano más bajos. Ahora, vamos al tema, ya ahorita vamos a aprenderla, a encenderla y les voy a mostrar de pronto algunas características más específicas y más a detalle de cada una de estas lijadoras para que entendamos un poco más sobre el lijado y la importancia de este. Listo, vamos a arrancar con estas lijas. Esta es una lija convencional, es una lija de papel, como le llamamos. Viene así, es un octavo, pues se le conoce como pliego de lija, pero realmente pues sabemos que es un octavo, ¿no? ¿Qué características tiene esta? Bueno, el número y el color. Cuando viene así de color roja, quiere decir que es una lija para madera. Cuando es negra, generalmente es más para metal o para otros materiales. Esta que es así, se le llama también lija de poro abierto, por eso mismo, porque la madera es de poro abierto y el metal sí es un poro más cerrado o cerrado completamente. Características importantes, el número de lija. ¿Cuál es la característica del número de la lija? Entre más bajo es el número, más abrasivo es el grano. ¿Qué quiere decir el grano? El grano son las partículas abrasivas que tiene la lija. ¿Qué proceso hace el lijado? Hace un proceso de corte en la madera. Entre más pequeño es el grano, quiere decir que la lija es muchísimo más fina y hay más partículas dentro de una pulgada cuadrada. Entonces, tenemos el ejemplo, ya les voy a mostrar aquí, la 220 con un grano de lija número 80. Si se dan cuenta, el color incluso cambia porque la lija 220, la abrasión que tiene es muchísimo más suave, es decir, que los granos son más pequeños, mientras que en la lija 80, al haber menos granos en una pulgada cuadrada, es lo que va a suceder que los granos son más grandes y por esto son más abrasivos, a diferencia de que si comparamos con la lija 220. Y así sucesivamente, si llegamos a una lija 600, si llegamos a una lija 1000, 1200, lo que sea, siempre va a ir cambiando el grano y el grano va a ser, entre mayor sea el número, más granos van a haber por pulgada cuadrada y eso quiere decir que el acabado va a ser mucho más fino e incluso puede llegar a haber brillo en algunas superficies dependiendo de dónde se esté lijando y el proceso de lijado que se haya hecho. Otra cosa importante en el proceso de lijado, seguramente lo voy a repetir durante la capacitación, pero me parece importante,
y es el lijado de una superficie de madera es bastante importante. Decía un maestro que tuve que puede que un mueble haya sido hecho con madera tal vez no fina o tal vez ordinario, como se le llama a veces, pero si se le da un buen acabado, ¿qué va a suceder? Que es un mueble que se va a ver o va a tener apariencia fina, que tal vez alguien que no conozca va a decir, uy, ese mueble es muy fino, a diferencia de pronto alguien que sí conozca. Entonces el lijado es una parte y una pieza muy importante en la terminación de un mueble. Un mueble puede estar muy bien hecho, con muy buena estructura, muy buenos ensambles, muy bien pegante, excelente en todas sus formas, pero si el acabado no es agradable, seguramente cuando alguien vaya a ir a comprar va a decir, uy, no, ese mueble es muy ordinario, o lo hicieron con madera ordinaria. ¿Por qué? Porque el acabado tiende a ser un proceso muy importante. A veces se le deja a la persona que está llegando o que está nueva en el taller y se le dice, bueno, entra a lijar, como si fuera una operación que cualquiera lo pudiera hacer. Y realmente necesita tiempo y experticia aprender a lijar para hacerlo correctamente y evitar rayones en la madera, marcaciones y evitar un mal acabado. Hay diferentes procesos en el lijado para dar un buen acabado. No voy a profundizar mucho en esto, porque si aquí hay carpinteros o pintores, seguramente hay varios métodos que se pueden utilizar. Hay algunos que lijan hasta 120, es decir, pueden empezar con una lija de grano 100 o 80, 80 o 100, perdón, y llevarlo a una lija 120, aplicar sellador, lijan con una lija 220 y ya han acabado final. Hay varios procesos o varias formas de dar lijado. En mi caso, siempre una de las recomendaciones que hago es primero verificar la superficie de la madera. ¿Qué quiere decir esto? ¿En qué porcentaje de lijado está? Hay superficies que ya vienen lijadas. Este pino no, este pino viene cepillado, por eso se le llama pino cepillado. Viene cepillado y viene con marcas o marcaciones muy pequeñas, yo creo que ahí no se alcanzan a ver, viene con marcaciones muy pequeñas. Estas marcaciones debemos quitarlas para que sea un acabado prolijo o muy pulido, por decirlo así. Para eso, yo recomendaría iniciar con un grano 100, 80 o 100, que va a quitar bastante material. No son milímetros como tal, que a veces la gente dice eso, la lija desbasta mucho y es realmente mentira, si se hace un buen proceso. Si ya obviamente van a lijar con una lijadora de banda, claramente ella va a quitar mucho material e incluso puede dejar irregularidades en la madera. Por eso es importante elegir qué lijadora es la adecuada para cada operación. En esta ocasión que tengo estas marcaciones, como les decía, podría empezar con una orbital o una ruta orbital a un grano de lija, como les explicaba ahorita, 80 o 100, y voy verificando que la superficie cada vez quede más lisa. Hay varios métodos de lijado, como les explicaba ahorita. Por ahora, quiero que veamos entonces las lijas que tenemos adicionales, perdón, las lijadoras que tenemos adicionales. Entonces vamos a dejar esta por aquí a un ladito y ahorita vamos a ver un poquito más a detalle para que la conozcan más a fondo. Listo, voy a arrancar con esta, que es una lijadora seguramente muy conocida, que es la lijadora orbital. ¿Por qué? Porque orbita, ya les vamos a mostrar acá. Es como yo ya la destapé, sí, no está, ya la había destapado, quería ver qué traía por dentro. Está totalmente Podemos nueva. bajar, perdón, Johnny, podemos bajar un poquito la cámara, es que no estamos viendo la, exacto, ahí, perfecto. Ah, ok. Listo, entonces, esta es la lijadora. Esta es la lijadora, está completamente nuevecita. Hoy la destapé, hoy llegó y la destapé para mirar qué traía, qué características traía. Esta es alámbrica. Es alámbrica, como les decía, esta es orbital, viene aquí con un conector para aspiradora. Es realmente muy importante en una lijadora. Y por aquí viene también las lijas y viene con su plato de perforación para la recolección de polvo. Entonces, viene aquí con un par de lijas. Esta, por ejemplo, es lija 60. En este caso sería una lija muy abrasiva, va a quitar mucho material. Y hay que, por ejemplo, les decía, hay que revisar muy bien qué tipo de lija necesitamos. En mi caso personal, una de las cosas que yo hago cuando voy a dar un acabado es pulir la madera con un cepillo manual. De esta forma lo que hago es dejar la madera muy pulida, muy lisa, para luego sí hacer el proceso de lijado y que el lijado sea menos tedioso. ¿Por qué? Si yo tengo una madera muy áspera, venga, acá la tengo. Esta nos va a servir para ahorita la demostración. Si yo tengo, esto es flor morado, está aserrado, no se le ha hecho ningún proceso, simplemente se cortó en sin fin. Miren cómo está acá, por ejemplo. Si yo dejar la madera así y empiezo a lijar, claramente voy a hacer un proceso de pulir en la madera. Pero ¿qué va a suceder? Que va a tener que pulir demasiado. Va a tener que lijar y lijar y lijar y lijar con granos muy abrasivos como 60, 80 o 100.
¿Listo? A diferencia de si yo hago un proceso de cepillado, sea en planeadora o sea con cepillo manual. ¿Qué voy a hacer? Voy a quitar fibras muchísimo más grandes, voy a poder dejar una superficie completamente plana y luego de eso puedo incluso lijar con un grano 120, ya no me tengo que bajar a un grano 80, pasar a un 100, a un 120, sino que ya arranco desde un 120 a un 150 dependiendo cómo haya quedado el cepillado en la madera. Entonces aquí son como, ahorita de pronto ya cuando empecemos a lijar vamos a entender un poco más a detalle esto que les estoy explicando. Entonces tenemos esta lijadora, viene con su sistema aquí de colección de polvo. Miren, súper fácil. Aquí si necesitan vaciarlo, simplemente se saca la tapa, viene con un filtro interno para que obviamente el aire que se está introduciendo acá pueda salir y las partículas no salgan, sino que queden en la parte interna de la lijadora. Listo, aquí ubicamos nuevamente y listo. Ya, supremamente sencillo. Viene con su plato y miren, acá yo incluso ya lo probé. Ahorita igual vamos a hacer cambio de lija. Esta es una lija de grano 80. Miren acá, lo que hago es hacer la apertura en una lija como la 80, que es un papel más grueso porque el grano es más grande. ¿Qué va a pasar? La perforación va a ser más difícil de esta plantilla, pero en un material o en una lija más delgada, como lo sería una 220, 320, 400, va a ser mucho más sencillo. ¿Listo? Entonces saquemos la otra para ir viendo algunas de las características que tiene. Voy a dar esta cajita por acá a un lado. Entonces, esta es alámbrica, la lijadora de banda también es alámbrica. Vamos a ver esto por acá. Si se dan cuenta, bueno, vamos a sacar esta otra para que ahora sí veamos más a fondo las características que tiene cada una. Y esta, que es la nueva, que trae Uberman, que ya es inalámbrica, brushless, incluso no trae escobillas, viene acá, viene aquí con su colector de polvo también. Incluso el diseño es prácticamente el mismo a la de la otra. Viene aquí con su espacio para la batería. Trae aquí unas lijas, casi todas son grano 80. También es un grano abrasivo. Por acá viene. Bueno, ¿qué más traemos por acá? Aquí está también la lijadora. Si se dan cuenta, esta ya es rotor orbital. No solamente orbita que hace este movimiento sino también rota. ¿Listo? Entonces hace los dos movimientos. Orbita en un solo espacio, sino que también rota, a diferencia de la cuadrada o de la orbital. Entonces, ahora sí vamos a ver las diferencias principales para que ustedes también puedan tener claro si están pensando comprar o aspirar a tener alguna lijadora como tal, pues saber cuál comprar o con cuál iniciar. Aunque seguramente ya cuando concluyamos la capacitación van a tener más claridad de todo este asunto, que es la idea. Listo, viene con lija 80, vamos a dejarlas por acá. Yo compré también un paquete de lijas donde viene lija 220, 150, 120 y viene también lija 80. Estos son los granos seguramente que más se utilizan y es como la línea que se utiliza generalmente cuando hacemos el proceso de lijado. Ya voy a explicar esto, aunque ya dije algunos detalles, ahorita vamos a explicar más a fondo para que sea muchísimo más claro cómo inicio en el proceso de lijado y cómo debo terminar para un buen resultado. ¿Listo? Entonces, esta es inalámbrica, como se pueden dar cuenta, esta ya es alámbrica. Una de las diferencias o principales diferencias es que una es circular y la otra es cuadrada. ¿Cuál es la ventaja que tiene al ser cuadrada? Que vamos a poder comprar papeles de lija muy fácil en cualquier ferretería. Yo estas las conseguí en Constructor de una forma muy sencilla y ahí van a encontrar una gran variedad de lijas para metal, para madera, bueno, de todas. Y las lijas, que son para la rota orbital, van a ser circulares. Esta es una lijadora rota orbital de 5 pulgadas y además de eso, de 7.000 a 11.000 revoluciones por minuto, tiene muy buena revolución, muy buena potencia, maneja velocidad variable. Algo muy importante, a veces preguntan por qué una velocidad variable. Es diferente pulir muchas veces en un material muy grueso o muy vasto o con un acabado pues, que ni siquiera tiene acabado, sino que tiene pues, un material que está en bruto, por decirlo así, a tener un material que ya ha sido procesado, que de pronto requiere un lijado muchísimo más suave o un pulido más despacioso, más suave. Entonces, por eso es importante la variación de la velocidad.
Entonces, esta es una de las primeras características. Ventajas de tener una cuadrada, que vamos a poder llegar a rincones o a superficies más pequeñas. Pero no solamente esa es la ventaja. A veces dicen, no, es que si voy a lijar un cajón, voy a poderlo hacer más fácil con una orbital o una cuadrada, a diferencia de una circular. Incluso también hay lijadoras que son tipo triangulares para llegar a rincones o espacios muy reducidos. Bueno, esa herramienta no la tenemos acá porque ya se fue para otra capacitación que voy a tener, pero que ahorita les contaré un poquito más a detalle. A diferencia, obviamente, de la circular, que la circular no va a poder llegar a esas esquinas o a esos espacios. Pero ¿cuál es otra ventaja de esta, que es la cuadrada? Voy a decirle cuadrada y circular para que sea un poquito más claro y no se me vaya a enredar entre orbital y rotoorbital. ¿Listo? Otra diferencia es en los cantos. ¿Qué pasa con los cantos? Los cantos es esta parte de la madera, esta parte angosta de la madera. ¿Qué pasa muchas veces con la circular? Que puedo generar ondulaciones y lo que hago es generar un redondeo en la madera. Cuando trabajamos en alta banistería o en carpintería que es muy pulida, lo ideal es no redondear esos cantos, sino dejarlos completamente planos. Para eso, una cuadrada orbital me puede o me facilita ese lijado completamente plano y completamente recto. Entonces también es importante esto tenerlo en cuenta a la hora de lijar. Diferencias, realmente las dos pueden trabajar en diferentes tipos de superficies, tanto en desbaste como en pulido, aunque en este caso el pulido se lleva a un punto adicional la rotorbital. ¿Qué pasa con las lijadoras rotoorbitales? Al rotar y orbitar generan un pulido mayor en las superficies de madera. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando voy a hacer el lijado final, es una lijadora que me va a permitir tener una sensación de lijado muchísimo más suave, donde la madera se va a ver completamente lisa, completamente plana, a diferencia de pronto de las orbitales que a veces pueden generar marcaciones en la madera. ¿Qué se recomienda entonces? Dependiendo del proceso del trabajo que vayamos a hacer, se recomienda siempre empezar con una orbital o una cuadrada, hacer el proceso de desbaste, puede ser un grano 80, 120, y a medida que voy subiendo el grano, pasar a una lijadora rotorbital. ¿Qué es lo importante? Si termino en esta, por ejemplo, en un 150, paso con esta a una 150, no paso a una 220. ¿Por qué? Porque como es el mismo grano, esta, con el proceso de lijado del mismo grano de la orbital, va a quitar o a retirar esas imperfecciones, ondulaciones o cualquier defecto que haya podido dejar una orbital o una cuadrada. Entonces, teniendo esto claro, que es muy importante, quiero que hagamos unas pruebas con cada una y así explicar un poquito más a fondo cuáles son las diferencias. Tengo esta madera, afortunadamente la tengo acá, para mostrarles en ejemplo la lijadora de banda, que va a tener un proceso de desgaste muchísimo más amplio. Sin embargo, antes de empezar a lijar, quiero darles otro tip, otro consejo que les tengo por acá, que son unos tapetes que pueden conseguir fácilmente. Esto lo van a conseguir fácilmente, incluso en constructor también venden o en un formato más pequeño. Esto es como un tipo de tapete antideslizante para piso de baño, generalmente se consiguen así. Bueno, aquí tiene un remiendo, este tapete lleva conmigo mucho tiempo y es una superficie que me ayuda a, ¿qué? A mantener el lijado en perfectas condiciones. Voy a extenderlo acá. Voy a pedirle aquí a mi camarógrafo que por favor utilice el tapabocas porque en el lijado es muy importante que tengamos elementos de protección, sobre todo de protección respiratoria, por la cantidad de partículas que saca la lija. Yo por la capacitación voy a utilizar estas gafas, sin embargo les voy a mostrar una careta que generalmente se utiliza para lijado, está por acá, que van a encontrar en diferentes marcas, Esta es una careta que va a tapar o a cubrir nariz y boca y viene con un filtro especial para partículas. Es diferente si vamos a hacer un proceso de acabado de pintura porque las partículas son totalmente diferentes. Unas son para otro tipo de protección. Estas generalmente son para protección de partículas un poco más grandes como lo es el polvo. Entonces, para que ustedes también, si van a hacer la compra, verifiquen cuál es la indicada para cada operación. Realmente yo, en mi caso, tengo dos, una para pintura y una para lijado, que es esta, o que es generalmente la que se utiliza aquí en el taller para corte, para lijado, para casi cualquier operación. Prácticamente esta la utilizo todo el tiempo y es mi amiga aliada aquí en el taller. Claramente,
gafas o monogafas de protección y también tapaoídos, preferiblemente de copa, para que las vibraciones y el ruido que generan las máquinas no afecten o disminuya la afectación en los oídos. Esto es súper importante. Yo voy a utilizar por ahora las gafas, tengo por acá estas son un poquito oscuras. Lo ideal siempre es preferiblemente trabajar, si trabajamos en un ambiente bien iluminado, que sea pues totalmente transparente. Yo tengo unas por acá también, pero vamos a utilizar estas que tengo por acá. Este tapete, que era el que les mencionaba, evita que si el banco tiene de pronto irregularidades, golpes, que si clavamos una puntilla o cualquier tipo de imperfección tiene el banco, este tapete lo que hace es proteger la madera. ¿Qué quiere decir esto? Que si voy a lijar, por ejemplo, esta superficie y tengo que darle la vuelta, cuando le dé la vuelta, el tapete me está protegiendo la superficie y no va a generar ondulaciones y marcaciones. ¿Qué pasa muchas veces? Que lijamos, ¿cierto? Estamos puliendo, le damos la vuelta, le damos o lo corremos, lo movemos y ya se genera una ondulación y tenemos que hacer nuevamente un proceso de lijado o aplicar agua para que la madera nuevamente llegue o tome su forma natural y luego sí, otra vez el proceso de lijado o incluso en ocasiones pues toca quitar hasta el producto final para nuevamente darle un acabado. Entonces siempre este tipo de tapetes, la verdad es que hace la vida muchísimo más fácil en el tema del lijado. Entonces vamos a poner por aquí, voy a conectar aquí mi lijadora para que ustedes vean un poquito más. Ya me llené de polvo. Entonces voy a conectarla aquí. A ver que no está encendida. ¿Qué vas a hacer con una lijadora de banda? Y es algo que sí les recomiendo mucho, es sean muy conscientes de que es una herramienta que no es fácil de manipular y que requiere cierta astucia a la hora de utilizarla, porque si ustedes la apoyan de inmediato, ella va a salir corriendo o a expulsar el material o ella incluso va a generar un movimiento muy brusco. ¿Qué es lo ideal? Encender la máquina, si no la saben manejar, empiecen con una revolución más baja, esta también tiene regulación de velocidad y pueden ir probando. Lo ideal de esta no es hacer mucha presión en la madera, sino llevarla continuamente sobre la superficie para que vaya guiando el lijado y sea un lijado muchísimo más fácil de hacer y más amigable, porque si es una herramienta que desbasta mucho material. Ya les voy a mostrar un poquito a qué me refiero con el desbaste. Entonces vamos a encenderla. Entonces, miren, acá les quiero mostrar. Miren, ella empieza a desbastar supremamente rápido, claramente va a dejar una superficie más plana por ser una más ancha, por tener un plato más ancho, pero si ustedes cometen el error de sentarla, yo hacía esa demostración de sentarla así o pararla, porque a veces puede ocurrir que si no hacemos el sentado completo en la superficie, empieza a dejar ondulaciones. Yo sé que en la cámara obviamente no se va a ver porque está muy lejos, pero por ejemplo acá se genera una ondulación y acá en este lado también. Entonces, cuando se utiliza este tipo de lijas, hay que ser muy cuidadosos de lijar muy suaves la superficie e irla llevando según la necesidad que haya. ¿Listo? Pero esta sí es bata supremamente rápido. Ese es un grano de lija 120, no tiene la 80 porque la 80, créanme que lo desbasta supremamente rápido, demasiado rápido la madera. Está bien con su colector de polvo, también algo muy importante. Entonces, ¿en qué utilizar, por ejemplo, una lijadora de banda? En este tipo de materiales donde necesito quitar o retirar demasiado material porque miren acá, se ven demasiadas ondulaciones, muchos imperfectos en la madera y aquí donde ya pase la lija, ahí se ve, incluso ya se empieza a ver la veta de la madera natural. Y además de eso se ve una superficie mucho más plana. Entonces, ideal trabajarlo en una superficie así. Si se dan cuenta, bota demasiado polución, demasiado polvo. Por eso es importante la protección de las vías aéreas. Listo, pasamos a esta otra. Pasamos a esta otra, que es la orbital o cuadrada. Miremos que esté apagada, si se está desconectada. Conectemos a otra. ¿Listo? Esta tiene un grano de lija 180. Miren, esta fue en un momentico, no sé, 10, 15 segundos que la tuve encendida. Miren todo el material que quitó. Vamos a ver esta con un grano de lija 80, cuánto material me quita o me desbasta.
También viene con su colector de polvo. Miren en esta claramente no hago el paso más largo, más avanzado, tengo que centrarme en una sola superficie. Claramente lo ideal es hacerlo regularmente. Y otra cosa que cambia, a diferencia, por ejemplo, de la rotorbital, es que en esta cuadrada sí o sí debo hacerlo en el mismo sentido de la fibra de la madera. Entonces sí o sí debo seguir el patrón de la fibra o de las líneas de la madera para no generar rayones. Veo que no me está generando ondulaciones, que eso es algo importante que siempre hay que verificar. Hace un muy buen lijado, lija muy bien la superficie. Lo que les decía, este es un grano 80, sí tuve que centrarme más en una parte, a diferencia de la lijadora de banda. Pues la lijadora de banda claramente va a tirar más producto que una de estas. Sin embargo, si ya yo tengo una superficie lisa para el lijado, pues voy a empezar con un grano 80, pero es más para quitar detalles o imperfecciones más pequeñas y luego sí seguir con el proceso de lijado completo. Listo, ahora vamos a ver esta, que esta es una lijadora rotorbital, tiene sus 6 velocidades, bueno, ya por acá se había pegado, vamos a intentar hacerlo con un grano de lija también 80. Aquí que es importante para que haya una buena aspiración del polvo, que utilicemos o pongamos en los agujeros la lijadora en los agujeros de la lija, que casemos muy bien esos agujeros para que la aspiración del polvo y la recolección del polvo sea eficiente, sea completa y así no tengamos que tener que aspirar todo ese polvo nosotros, ¿no? Igual, siempre la protección es muy importante. Yo me traigo un lápiz que les va a mostrar algo que también se utiliza mucho en el lijado. Entonces vamos a ver acá, conectamos, ponemos la batería. Recuerden que esta batería es una batería de ion de litio, esta es la pequeña de 2 amperios. Se puede utilizar en todas las herramientas de la línea, de esta línea Multiforce de Uberman. Aquí, miren lo pequeña y lo compacta que es. La pueden utilizar en taladro, rotor martillo, atornillador, taladro, sierra caladora, sierra circular, en todas las herramientas Multiforce que sean, que no tengan escobillas, ¿no? Que sean brushless. Porque ustedes saben que anteriormente había una línea que era también inalámbrica, que esa sí tenía escobillas, esta no la trae. ¿Listo? Volviendo otra vez a utilizar gafas. Vamos a hacerlo en esta otra punta para que miremos el desbaste que tan rápido lo hace. Vamos a marcar aquí. Esto es una técnica que se utiliza, pero ya cuando el lijado va mucho más progreso, lleva más progreso el lijado y es marcar la superficie. Yo creo que aquí la enfocamos un poquito más de cerca. Pues vamos a hacer unas marcaciones, unas líneas en la madera para que cuando lijemos revisemos muy bien qué es lo que hace falta por lijar y de esa manera también nos vamos a dar cuenta dónde hay irregularidades y dónde no. Listo, ya pusimos el grano 80 y vamos a empezar con el lijado. Que se me salió acá el colector. Listo. Miren acá que esta, en un tiempo más corto, desbastó demasiado la superficie, a diferencia, por ejemplo, de la orbital. Entonces, miren aquí el desbaste tan pronunciado que hace. Quiero mirar si esta está bien plana. Yo creo que esté muy plana la superficie. No, miren. ¿Qué pasa con esto? Que esta es una demostración claramente. ¿Por qué?
porque miren que la superficie no está completamente derecha, que era lo que les decía ahorita. Es importante que cuando hagamos un lijado, la superficie esté completamente derecha y que incluso el lijado que hagamos sea un lijado progresivo. Empecemos, por ejemplo, grano 80 y vayamos subiendo el grano hasta llegar a un lijado mucho más fino, mucho más pulido. Pero miren la diferencia entre esta, miren cómo quedó esta, que esta está normal, no se le ha hecho ningún proceso de lijado, está totalmente eh, como despeinada la madera, por decirlo así, está recién cortada en brenta, y miren esta, que ya se hizo un proceso de lijado, no está completo el proceso de lijado, pero sí vemos un desbaste mayor que es significativo y que es importante. Claramente lo que les decía, esta es tan solo una demostración. Si vamos a hacer un proceso de lijado, es importante que la superficie que tengamos esté completamente derecha o plana. Miren esta, por ejemplo, esta está completamente derecha, completamente plana. Quiere decir que esta ya puede recibir un proceso de lijado completo y, como les decía, puedo iniciar incluso en un grano 120 fácilmente y hacer su proceso completo. Ideal siempre las marcaciones con el lápiz para hacer seguimiento del lijado y no pasarnos demasiado, sino simplemente empezamos a hacer el lijado y una vez veamos que las líneas ya se borraron y ya no están, podemos pasar a otro grano de lija, verificando que no tenga imperfecciones, irregularidades, sino que la superficie esté completamente plana. De esta manera vamos a hacer un muy buen lijado en la madera, siempre cuidando los cantos, que era algo que les decía que es muy importante. Hay otra cosa que nos sirve mucho cuando trabajamos con la ruta orbital, es cuando hay uniones. Ya les muestro de qué manera o a qué me refiero. Es que no tengo aquí algo específico para mostrarles. Ah, bueno. Por ejemplo, si esta fuera una superficie como una mesa, por decirlo así, y esta es la pata, y en el diseño está unida la pata a la tapa de esta manera, aquí lo ideal sería utilizar una lijadora rotorbital. ¿Por qué? Porque la lijadora rotorbital, al ser de rotación, puedo utilizarla en cualquier dirección. Es decir, puedo hacer esto, puedo hacer acá, puedo quedarme ahí un buen rato y hacer el proceso de lijado sin rayar las dos superficies. ¿Qué pasa si lo hago con la otra lijadora? ¿Qué pasa? Que tengo que cuidar este sentido de fibra y este sentido de fibra. Y cuando llegue aquí, seguramente, si lo hago de esta manera, voy a rayar esta, voy a generar rayones en esta superficie, si lo hago de esta manera, y si lo hago de la otra forma, es decir, si lo hago en el cuidando este sentido de fibra, pues lo que voy a hacer es voy a generar rayones en esta superficie. ¿Qué va a pasar? Que a veces no son notables a simple vista, sino que cuando damos el acabado vemos que quedan esos rayones y se va a ver muy mal. Por eso, en esta, por ejemplo, si vamos a trabajar con uniones o en diferentes superficies, cuida muchísimo más la unión para que se vea perfecta e incluso puede llegar a nivelar si son, no sé, 1 milímetro o menos de 1 milímetro, sino que sentimos ahí de pronto un leve escalón. Con esta podemos hacer el proceso de nivelación para que quede muchísimo mejor. Claramente lo ideal es dejarlo perfecto o utilizar el cepillo para nivelar las dos superficies y luego sí, pues hacer el proceso de lijado completo. En conclusión, ¿qué es lo que va a suceder? Ambas lijadoras siempre van a ser importantes. No les puedo decir es que empiecen con una, siguen con otra, las dos son muy importantes. Obviamente esta, por ejemplo, en economía va a ser mucho más económica, a diferencia de una ruta orbital, pero pues esta también tiene muy buenas aplicaciones. Si necesitamos hacer esa unión que yo les decía, pues hacemos el lijado, cuidando muy bien ese tipo de uniones, pero si ya tenemos una ruta orbital, vamos a alcanzar unos acabados muchísimo más finos, más elegantes, más bonitos y la superficie de la madera cada vez va a quedar muchísimo mejor y eso va a ser notable. Entonces, si quieren, vamos a abrir un espacio para algunas preguntas que hayan y con eso vamos resolviendo cualquier inquietud que tengan y vamos dando como solución a esas preguntas que ustedes tengan. Bueno, acá estoy revisando el chat y hasta el momento no tenemos preguntas. Entonces, especialistas, recuerden que si tienen alguna duda o quieren hacer alguna pregunta, pueden levantar la mano o lo pueden hacer a través del chat. Pueden poner ahí en el chat cuál es la pregunta o la duda que tienen. Ok. Entonces, mientras ustedes van escribiendo ahí cualquier duda que tengan para poder hacer, para poderlas despejar,
En esta superficie que es completamente plana, puedo utilizar las tres lijadoras, aunque yo, si ya tengo una superficie así que está completamente lisa y no necesito mucho desbaste, por decirlo así, utilizaría o una orbital o una rotorbital. En este caso, ya no empezaría con un 80, sino pasaría a un grano 120. ¿Qué es lo importante? Que siempre vayamos subiendo el grano de lijado. Empecemos con un grano bajo y vayamos subiendo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si estoy en un grano 120 y paso a un grano 220? Puede que el poro quede mucho más abierto en la madera. El poro son esas pequeñas partículas que tiene la madera, que son las que permiten que la madera respire, ¿sí? Aunque acá demos acabados a la madera siempre va a seguir respirando. Es muy difícil que lleguemos a un poro muy, muy cerrado en la madera. Para eso obviamente ya existen diferentes productos o pinturas especializadas en dejar un poro totalmente cerrado o sellado en la madera. Aunque no lo consigo mucho, lo ideal es que si vamos a generar un producto, un mueble, con un poro totalmente sellado, que utilicemos derivados de la madera, como sería el aglomerado, el triplex, triplay también se le conoce, o otro tipo de material como el MDF. ¿Sí? Cuando trabajamos la madera, yo siempre prefiero, al ser un material que es completamente natural, pues prefiero siempre dejar un poro semiabierto o un poro abierto con algún acabado más natural, como lo sería con aceite o con cera de abejas, para que se mantenga muy bien el tono de la madera y que para que resalte asimismo las vetas. Además, los aceites generan un proceso de oxidación en la madera que hace que la madera se vea mucho más bonita y elegante. Cambia un poco su tono porque hace un proceso de oxidación natural en la madera que marca muchísimo más las vetas. Entonces aquí es importante elegir qué acabado dar. También me encantan los acabados a base de agua, son acabados que son más amigables con el medio ambiente y también generan muy buena protección al agua o a diferentes materiales, por decirlo así. Hay que tener en cuenta que hay para exterior y para interior, para que no nos confundamos cuando digo el agua, porque, por ejemplo, si hago una mesa, de pronto pongo un vaso, el vaso está húmedo, entonces para que haya una buena protección, pues utilizo una laca muy buena a base de agua o puedo utilizar un producto natural, pero que tenga un muy buen proceso completo de acabado para que asimismo la superficie quede muy bien sellada y no vaya a haber una absorción de la humedad o del agua o que se lleguen a saltar las fibras de la madera. Entonces, por ejemplo, aquí ya podría seguir, estoy en un grano 80, ¿sí? Y pasaría a un grano 120. Lo ideal es seguirlo aumentando, lo que les decía. Puedo, por ejemplo, estar en un grano 120 y pasar a un grano 220 sin problema. Obviamente voy a necesitar sentar mucho más en el 220, o sea, tengo que hacer más repeticiones en 220 para que quite los rayones o las imperfecciones que haya podido dejar la 120 porque es un grano más abrasivo, más grueso, que obviamente va a generar rayoncitos en la madera que pueden ser muy pequeños, pero que necesitan ser eliminados. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, estoy en un grano 220 y paso a un grano 120? Me tiro totalmente el proceso de lijado y tengo que empezar nuevamente con ese grano 120 y volver a subir el grano. Entonces, por eso siempre es importante cuidar muy bien cómo estoy lijando y de qué manera lo voy a hacer. En este caso, por ejemplo, hicimos un grano 80, aquí en esta superficie puedo pasar un grano 120. Siempre se vuelve a veces tedioso. Listo. Se toca introducirlo bien porque si no queda un poquito suelto. Bueno, ya no se salió el colector, era porque no estaba bien ajustado. Pero miren acá ya cómo empiezo a hacer el proceso de lijado completo sobre toda la superficie.
y van quitando parte de las marcaciones. Lo ideal es seguir lijando hasta que ninguna de estas marcas queden del lápiz, para asimismo verificar que el lijado haya sido completo sobre la superficie y tengamos un muy buen lijado en grano 120. Luego, ¿qué debo hacer? Pasar a un grano, en mi caso, lo que recomiendo es 150, luego pasar a un 220 y ya puedo aplicar la primera capa de acabado. ¿Puedo subir? Claro que puedo subir, puedo llevarlo a 320, 400, 600, incluso 1000. Pero pues hay que verificar muy bien qué es lo que queremos dar o qué aspecto queremos darle en la madera. A mí me gusta a veces que se vean las lineecitas pequeñas de la madera para que dé esa textura más natural, pero son cuestiones de acabados. Lo que les decía, esta es una lijadora que tiene diferentes variaciones de lijado. Ahí estamos en un nivel 5, ya la podemos subir a un nivel 6, dependiendo del producto que vayamos a lijar. Pero aquí tengo, por ejemplo, esta madera con pintura, ponerla así de lado porque es muy larga. Y aquí pasemos a la 80 otra vez, porque vamos a quitar. Sin embargo, si ustedes quieren quitar producto de pintura en la madera, lo ideal es que utilicen una raspa. Por ejemplo, acá yo ya había hecho un proceso de raspado completo y luego de cepillado manual, pero lo ideal siempre es que utilicemos de pronto un removedor. Si la idea no es quitar o desbastar demasiado material, podemos utilizar un removedor y luego se hace un proceso de raspado con la raspa o con el cepillo muy, muy ligero para que quede de esta forma. Pero hay personas que les gusta lijar y dicen, no, yo voy a lijar, entonces esta también es una muy buena opción si desean hacer el lijado. Miren, ahí ya lo ubiqué perfectamente. Miren acá cómo quedó, desbasta supremamente bien, claramente un grano 80 va a quitar demasiado producto, pero quiero que vean acá cómo se ve, cómo retira de bien el producto. Este es un grano 80, recuerden, claramente van a quedar marcaciones, ondulaciones, rayones. Por eso, si hacemos el pelado completo, debemos seguir con el de las demás ligas o de los demás granos de ligas hasta llegar a un 220 para dar un acabado nuevamente final. No sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud sobre las lijadoras, sobre los procesos de lijado que vimos el día de hoy, o algún aporte de todos ustedes que también son especialistas en esta área de la construcción, de la carpintería y de todo este tema que es maravilloso, que tiene que ver con la madera, el hormigón y todo lo demás de construcción que es increíble. Sí, en el chat veo que hay dos preguntas. Una dice que cómo se ve la nivelación, ¿qué? ¿Cómo se ve la nivelación no deja onda? Me imagino que cómo pueden hacer para que no deje onda. Me imagino que es eso. Sí, esa pregunta es muy importante y realmente muy válida, porque eso es lo que nos garantiza es un buen acabado. Cuando yo estaba estudiando carpintería, una de las cosas que nos revisaban siempre era que cuando hiciéramos el lijado, la superficie estuviera completamente plana. ¿Cómo se garantiza esto? Primero, no hacer demasiada presión en la lijadora y en la madera, claramente, es decir, no presionar mucho la lijadora sobre la superficie, sino que sea un lijado espontáneo y que siempre mantenga una línea de lijado suave y completa, que vaya, llego a un punto, me regreso y siempre voy cuidando que la planitud se mantenga. Incluso en los cantos, cuando estoy trabajando en los cantos, también siempre tengo que verificar que el canto esté completamente plano, completamente plano. Aquí obviamente no se va a ver claro porque pues no es una superficie que esté completamente plana y canteada, pero por ejemplo esta superficie tiene muchas irregularidades. Entonces, ¿cómo verifico que esta superficie esté plana? Primero, hacer un proceso de aplanamiento, que era lo que les decía ahorita. Miren, incluso creo que ahí se puede ver la línea o la curvatura que tiene la superficie. Allá, por ejemplo, termina en curva y aquí tiene una ondulación en toda la mitad. Entonces, lo ideal siempre es dejarla completamente plana, en planeadora, si es madera maciza, o con cepillo manual, si lo prefieren así, y luego sí, pues hacer los demás procesos que es en el cepillo, y luego ahí sí podemos hacer el proceso de lijado.
Entonces, siempre un buen acabado o una superficie, sobre todo que esté grande, revisarla con una regla grande para verificar que esté en perfectas condiciones el lijado. Acá hay otra pregunta, dice, ¿cómo se maneja estas graduaciones? Ok, entonces, ¿para qué utilizo un nivel 1 o un nivel 6? Que era lo que les explicaba. La regulación de la velocidad siempre va a variar según el material en el cual estoy lijando. Si necesito desbastar o quitar más material, puedo utilizar un nivel 6. ¿Por qué? Porque estoy quitando y estoy rebasando, estoy puliendo la madera. Pero si por el contrario estoy puliendo algún tipo de superficie, no necesito tanta revolución, sino lo que va a necesitar es una revolución más baja y hacer un pasado más rápido en la superficie que necesito brillar o pulir para quitar la menor cantidad de producto. Esto lo hacemos sobre todo cuando, digamos, se sella en la madera o se aplica un acabado final que se puede lijar, porque no todos los acabados se pueden lijar. Podemos, aunque yo prefiero ese terminado, esa terminación hacerla a mano, pero pues obviamente hay personas que lo hacen con máquina. Entonces, si lo hacen con máquina, para eso se utiliza una velocidad más bajita y se va pasando suavemente en la superficie para no retirar mucho producto, sino que lo que retiremos sea simplemente para pulir y dar un acabado final, que puede ser una cera o puede ser también una capa final de laca o algún producto que vaya a cubrir la superficie de la madera. Entonces, aquí sí, pues es importante. Listo, No sé. aquí tenemos otra, dice, para lijar la pintura de las paredes, ¿cuál me recomienda? Bueno, lo que pasa es que dentro de esta parte de lijado de paredes o estuco o yeso, lo ideal es, yo preferiría que comprar una lija que tenga el plato muchísimo más grande. ¿Por qué más grande? Porque estas lijas quitan mucho producto. Entonces, al tener un plato más grande, puedo hacer un lijado menos abrasivo, menos agresivo con la superficie y de esta manera la cuido, la protejo muchísimo más. Entonces, si no, esta cuadrada que es la orbital les va a funcionar muy bien porque pueden utilizar un grano 180 o 220 para dar ese acabado, ese pulido final en paredes. Esta les va a quitar mucho producto, lo ideal sí sería trabajarla en una revolución más bajita y pues tener también un grano de lija mucho más alto como un 180 o 220, lo mismo. Solo que esta, así como tiene regulación de velocidad, pues va a trabajarla en una velocidad más bajita, sobre todo para muros, que si no les va a Listo, quitar. aquí hay otra pregunta, pero creo que esa ya la respondió, pero pues igual la voy a leer, ¿listo? Dice, ¿Ok? ¿la lijadora tiene nivel o es al tacto? ¿O es que? Al tacto. O sea, me Ah, imagino que si trae algún nivel o si es como ustedes la puedan manejar. listo. La orbital que está cuadrada no trae regulación de velocidad, simplemente encendemos y hacemos el proceso de lijado, revisando muy bien la superficie y no pasarnos demasiado con el lijado o de no generar ondulaciones. La lijadora rotorbital y la lijadora de banda, como es esta, sí tienen regulación de velocidad porque son muy abrasivas, entonces hay que, dependiendo de la superficie y donde vayamos a lijar, pues elegimos asimismo el grano de lija y también la velocidad para no afectar demasiado la superficie en el lijado o desbastar demasiado en el lijado. Listo, no veo más preguntas en el chat, entonces yo creo que podemos dar por finalizada la capacitación del día de hoy. Recuerden, socios, que tenemos capacitación todos los lunes, miércoles y jueves. Pueden ingresar a las 7 de la noche, es de 7 a 8. Acá en el chat les voy a enviar el catálogo que tenemos en este momento disponible para las capacitaciones de abril, mayo y junio, para que lo den como por Zoom para que ustedes se puedan programar. Entonces, muchísimas gracias a todos por sacar tiempo para estas capacitaciones. Que tengan una feliz noche. Nos estaremos viendo el día miércoles. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos Hasta por el espacio, por luego. el tiempo. Que tengan una feliz noche y nos vemos en la próxima capacitación. Muchas gracias. Gracias, chao. Feliz noche para todos.